busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los sitios y despertar el ojo ciego. La Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, con 8.985.339 habitantes. Uno de los principales inconvenientes que genera esta situación es la falta de espacio que se hace visible en la densidad de población y el déficit habitacional. Este agrupa las carencias de vivienda en tres tipos: aquellas que tienen que ver con los materiales con que está construida, las carencias por falta de conexiones de servicios básicos indispensables y las que se refieren al espacio para que sus habitantes no padezcan hacinamiento. Bueno, el hacinamiento es un fenómeno social, es una condición, digamos, que viene a perturbar, si me permiten el término, las relaciones sociofamiliares en un espacio, en una vivienda, ¿no?, determinada. Hay referentes, por ejemplo, la ONU o los mismos institutos de vivienda, tanto de carácter nacional como internacional, algunos parámetros, CONAPO, etcétera, que han dicho que hacinamiento se da cuando en una habitación habitan o comparten una habitación o un dormitorio 3 personas o más. Ese es un indicador. La densidad y el hacinamiento son variables muy relacionadas con el espacio vital o personal. La densidad es la relación que existe entre el número de personas por área y hoy en día aumenta cada vez más, sobre todo en las zonas urbanas. Según datos del INEGI, Chihuahua, que es el estado más grande de la República Mexicana, tiene una densidad de población de tan solo 14 habitantes por kilómetro cuadrado. En contraste, la Ciudad de México tiene la menor extensión territorial, pero la mayor densidad de población, con 5.967 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de que no existe evidencia empírica lo suficientemente contundente para extraer conclusiones sistemáticas, la experiencia de hacinamiento sí está considerada como un factor de riesgo, por ejemplo, para la desestructuración familiar. No hay un escenario, repito, adecuado para poder convivir con las familias o en familia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues prácticamente a veces hay jóvenes que todo el día están en la escuela, en la universidad, en la prepa o en otros lugares. Y lamentablemente lo que a veces menos quieren es llegar a su hogar, a su vivienda. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque también atraviesan mucho los problemas sociales del desempleo, y esto genera también una falta de vínculo familiar importante, ¿no? Los psicólogos han observado que existen diferencias en cómo las personas establecen su espacio, la cantidad que requieren y cómo éste nos sirve para manipular las relaciones interpersonales. Aquí hay que ver primero una cuestión muy elemental. El espacio no es nada más un espacio físico, sino es un espacio simbólico, que tus referentes culturales te permiten delimitar claramente qué es un espacio y cómo vivirlo. Por lo tanto, entonces el espacio se vuelve un espacio de corte comunicativo. Esto es que el espacio está construido afectivamente de tal manera que te permitirá una cierta particular forma de habitarlo. Y frente a esa habitación, entonces no es que uno llegue a un espacio, sino que el espacio lo habita uno, es al revés. ¿A qué punto hemos llegado donde el espacio colectivo hoy en día, el espacio como tal de comunicación, está diseñado para la comunidad individual, es decir, para mí mismo? Entonces yo me miro, el hacinamiento representa también un problema importante, porque ya no nos soportamos. Antes sí, no soportamos un espacio que tiene que ver para estar hacinados, porque más bien la lógica de hoy es yo, luego yo y después yo, y entonces aquí entramos en un grave problema. Si entonces el sujeto individual es lo que predomina y cada uno de nosotros pensamos lo mismo, entonces el hacinamiento es la peor de las pesadillas que nos puede ocurrir. A mí me parece que en el caso de la Ciudad de México, vivimos ya en una ciudad hacinada. Lo que me queda claro es que en la Ciudad de México ya no hay espacios para poder construir, ya no. Todavía en los años 80
80, sobre todo antes del sismo de 1985, y después de los sismos todavía había algunos predios, inclusive los propios, los que lamentablemente construcciones que se vinieron abajo, en donde se hizo por parte de fase 2 y de renovación habitacional, se procuró pues hacer vivienda nueva, ¿no? Pues me parece que los pocos espacios en donde se está construyendo se demuele y es vivienda vertical, o sea, es hacia arriba, son edificios, ¿no?, los que se están construyendo. De espacios de vivienda, pues sigue creciendo. El problema es que ya no hay terrenos, y donde los hay es porque ha habido demoliciones de inmuebles ya muy, muy dañados, o alguna situación de regularización de ese predio para que se pueda construir vivienda vertical. Departamentos de 60 a 70 metros cuadrados, la mayoría de 2 recámaras, baño y ya, y bueno, y su estancia, ¿no? Evidentemente que un departamento más amplio, más grande, etcétera, pues entra ya en el rango de otro nivel socioeconómico. Pero estos son, digamos, departamentos, repito, construcciones verticales, que pues también para la clase media urbana, pues a veces son hasta cierto punto una manera de resolver espacios, pero no totalmente, repito, porque mínimo somos 4 los que viven en un espacio, en una vivienda en la Ciudad de México, mínimo, ¿eh? El hacinamiento es un grave problema en la sociedad actual. Los proyectos habitacionales deben enfocarse no solo en la construcción de inmuebles, sino en el acceso a una vivienda digna que satisfaga las necesidades básicas de todos los habitantes de la ciudad. Con imágenes de Ian Valero, información y voz de Catalina Ruiz y Diana Ávila, Géneros Periodísticos.